Gané $17 millones en la lotería, pero le pedí $10 para medicina y mi hijo negó. No voy a mantener a una vieja desempleada. Yo solo sonreí esperando este momento. Cuando mi nuera vio una limusina y 3 SUVs negras esperándome, ella gritó: «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Me llamo Amalia y tengo 67 años. Durante toda mi vida he sido una mujer sencilla, de esas que pasan desapercibidas en la multitud. Viuda desde hace 5 años, madre de un solo hijo que rara vez me llama, y abuela de 2 nietos que apenas conozco. Vivo en un pequeño apartamento en la calle Esperanza 247, apartamento 2B, donde el olor a humedad se ha vuelto parte de mi rutina diaria y el ruido de los vecinos me acompaña desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Pero hay algo que nadie sabe. Algo que cambió mi vida hace exactamente 3 semanas y que he guardado como el secreto más preciado de mi existencia. Gané $17 millones en la lotería. Sí, lo escuchaste bien. $17 millones. El boleto premiado está guardado dentro de mi Biblia antigua, entre las páginas del libro de Job, esperando a que tome la decisión de cobrarlo. Cada noche lo saco y lo miro, sintiendo cómo esos números impresos representan una libertad que jamás imaginé tener. Pero antes de cambiar mi vida para siempre, necesitaba hacer algo importante. Necesitaba saber si después de todos estos años, después de tanto sacrificio y amor incondicional, mi familia realmente me quería, o si solo había sido una obligación para ellos. Decidí hacer una prueba que revelaría la verdadera naturaleza de las personas que más amo en este mundo. Esta mañana me desperté con el corazón acelerado, no por la emoción de ser millonaria en secreto, sino por la ansiedad de lo que estaba a punto de descubrir. Me vestí con mi ropa de siempre, una blusa azul descolorida que Francisco me regaló hace 10 años por mi cumpleaños y unos pantalones grises que he remendado más veces de las que puedo contar. Tomé el frasco de pastillas para la presión arterial de la mesita de noche. Las últimas 3 pastillas me miraban desde el fondo del recipiente de plástico amarillo, el medicamento que mantiene mi corazón funcionando, el medicamento que necesito tomar religiosamente cada día para seguir viva. Agarré mi cartera desgastada, esa que Francisco siempre me dice que debería botar porque da pena verla, y conté los billetes arrugados que tenía adentro. $23. Eso era todo lo que tenía hasta el próximo cheque de seguro social. El plan era simple. Le pediría a mi hijo Francisco $10 prestados para comprar mis medicamentos. Solo $10, una cantidad insignificante para cualquier persona que trabaje, pero que para mí, según él siempre ha creído, representa una pequeña fortuna. Si me ayudaba sin cuestionar, si me daba el dinero con amor y preocupación genuina, entonces sabría que todavía quedaba esperanza para nuestra relación. Pero si me rechazaba, si me trataba como la carga que siempre he sospechado que soy para él, entonces tendría mi respuesta. Llamé a Francisco alrededor de las 10 de la mañana. Sabía que estaría despierto porque su esposa Brielle nunca le permite dormir hasta tarde los sábados. Siempre tiene alguna diligencia o algún evento social al que deben asistir para mantener las apariencias. «¿Mamá?» Su voz sonaba cansada, irritada. No era la voz de un hijo que se alegra de escuchar a su madre. «Hola, mijo. ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños?» «Bien, mamá. Todos bien. ¿Necesitas algo?» La pregunta salió automática, como si ya supiera que yo solo llamaba cuando necesitaba ayuda. Y duele admitir que probablemente tenía razón. «Bueno, es que...» Hice una pausa, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Se me acabaron las pastillas para la presión y no me alcanza el dinero hasta la próxima semana. ¿Podrías prestarme $10? Te prometo que te los devuelvo en cuanto llegue mi cheque. Silencio. Un silencio largo, incómodo, que me hizo sentir pequeña y avergonzada. Pude escuchar ruidos de fondo, probablemente Brielle preguntándole quién llamaba. «Un momento, mamá».
Francisco cubrió el teléfono, pero aún así pude escuchar fragmentos de la conversación que siguió. «Es mi mamá. Quiere dinero para pastillas», murmuró Francisco. «¿Otra vez?». La voz de Brielle se escuchaba clara a pesar de estar al fondo. «Francisco, no podemos seguir manteniendo a tu madre. Ya somos adultos y tenemos nuestros propios gastos. Si no puede costear sus medicinas, que busque un trabajo o que pida ayuda del gobierno». «Brielle, son solo $10». «No». Su grita fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «No vamos a dar ni un centavo más. Ya está grande, que se las arregle como todas las personas mayores. No vamos a mantener a una vieja desempleada toda la vida». Cuando Francisco regresó al teléfono, su voz había cambiado completamente. Ya no había ni un rastro de la duda o el conflicto interno que había percibido antes. «Mamá, escúchame bien. Brielle tiene razón. Ya no podemos seguir ayudándote cada vez que tienes problemas de dinero. Eres una mujer adulta y necesitas aprender a valerte por ti misma. Si no tienes dinero para medicinas, busca un trabajo de medio tiempo o solicita ayuda gubernamental. Pero ya no puedes depender de nosotros». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No por las palabras de Francisco, sino por la frialdad con la que las dijo. Como si fuera un extraño hablándole a una mendiga en la calle. «Francisco, son solo $10 para mis medicinas del corazón». «¡No!». Su voz se alzó exactamente igual que la de su esposa. «No vamos a darte dinero. Busca trabajo, mamá. Hay muchas mujeres de tu edad que trabajan. Deja de actuar como si fueras una inválida». Permanecí en silencio por un momento, absorbiendo cada palabra como pequeñas puñaladas. Entonces, algo dentro de mí se tranquilizó. Una calma extraña se apoderó de mi ser, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que me atormentaba desde hacía años. «Está bien, mijo». Mi voz salió serena, casi dulce. «Tienes razón. Necesito aprender a ser más independiente». Francisco pareció sorprendido por mi tono. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas o algún tipo de manipulación emocional. «Bueno, me alegra que lo entiendas, mamá». «Oh, sí, lo entiendo perfectamente». Hice una pausa y sonreí, aunque él no pudiera verme. A veces las personas subestiman a quienes no deben. «¿Qué quieres decir con eso?». «Nada importante, mijo. Salúdame a Brielle y a los niños». Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Me quedé sentada en el borde de mi cama durante largos minutos, mirando el piso de linóleo agrietado de mi pequeña habitación. El ruido del calentador que necesitaba reparación llenaba el silencio, y la luz amarillenta de mi lámpara antigua creaba sombras danzantes en las paredes. Mi prueba había terminado, y los resultados no podrían haber sido más claros. Durante 42 años había criado a Francisco con amor incondicional. Trabajé dobles turnos como mucama en hoteles para pagarle la universidad. Vendí mi auto para ayudarlo con el enganche de su primera casa. Cuidé a sus hijos cuando Brielle no quería perder su figura después del embarazo. Nunca pedí nada a cambio, solo esperaba que cuando fuera vieja y necesitara ayuda, él estaría ahí para mí. $10. 10 miserables dólares para mantenerme viva, y mi único hijo se negó a dármelos. Me levanté y caminé hacia el pequeño espejo colgado encima de mi cómoda. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no era la misma que había hecho esa llamada una hora antes. Sus ojos tenían una determinación que no había visto en décadas. Saqué mi Biblia del cajón de la mesita de noche y busqué la página donde guardaba mi boleto premiado. Ahí estaba, con esos números mágicos que representaban más dinero del que Francisco y Brielle podrían gastar en toda su vida. $17 millones. Los toqué suavemente con la punta de los dedos, sintiendo la textura áspera del papel. Este pequeño pedazo de papel iba a cambiar todo. Pero ya no se trataba de cambiar mi vida por dinero. Se trataba de cambiar mi vida por dignidad. Francisco y Brielle acababan de enseñarme quiénes eran realmente. Habían elegido mostrarme que una mujer de 67 años, que los amaba incondicionalmente,
No valía ni $10 de su tiempo o dinero. Muy bien. Si esa era la persona que ellos creían que era, una vieja inútil sin valor, entonces jugaría ese papel un poco más. Pero solo hasta que fuera el momento adecuado para mostrarles exactamente quién era Amalia en realidad. Regresé el boleto a la Biblia y la cerré con cuidado. Luego me dirigí a la pequeña cocina y preparé una taza de té con la bolsita que había estado reutilizando toda la semana. Mientras el agua tibia y sin sabor llenaba mi taza desportillada, sonreí por primera vez en años. Mi hijo creía que su madre era una mujer desesperada que dependía de su caridad para sobrevivir. Su esposa pensaba que yo era una carga que debían soportar. Ambos estaban a punto de aprender que habían cometido el error más grande de sus vidas. Pero no tenían prisa. Tenía 67 años, y por primera vez desde que enviudé, tenía todo el tiempo del mundo. Han pasado 2 semanas desde aquella llamada que cambió todo. 2 semanas fingiendo ser la mujer quebrada y desesperada que Francisco y Brielle creen que soy. Y debo admitir que he perfeccionado mi actuación a tal punto que hasta yo misma me sorprendo. Esta mañana, como todas las mañanas desde la prueba fallida, me desperté en mi apartamento de la calle Esperanza y seguí mi rutina de siempre. Me vestí con la misma ropa gastada, conté los mismos billetes arrugados en mi cartera y miré por la ventana hacia el vecindario donde he vivido los últimos 15 años. Pero ahora todo se siente diferente. Cada grieta en la pared, cada ruido molesto del calentador, cada olor a humedad que antes me deprimía, ahora solo son parte de un disfraz temporal. Porque sé que cuando yo decida, cuando sea el momento correcto, todo esto será solo un recuerdo lejano. Ayer por la tarde fui al banco. No al banco comunitario, donde siempre he manejado mi cuenta de ahorros con sus miserables $200, sino al banco privado en el centro de la ciudad, donde la gente como Francisco y Brielle nunca se imaginarían que alguien como yo pondría un pie. El edificio era imponente, todo cristal y mármol, con un aroma a cuero fino que se mezclaba con el perfume caro de los clientes. Me senté en una silla de cuero auténtico mientras el señor Rivera, mi nuevo asesor financiero, me explicaba los pasos para reclamar mi premio de $17 millones. Señora Amalia, me dijo con una voz respetuosa que hacía años no escuchaba dirigida hacia mí. Necesitamos discutir algunas opciones importantes. ¿Prefiere recibir el pago completo o pagos anuales? Pago completo, respondí sin dudar. A mi edad no tengo tiempo para esperar pagos anuales. Perfecto. También necesitamos hablar sobre estrategias para proteger su privacidad. Con una cantidad de esta magnitud, es importante mantener la discreción hasta que usted decida hacer público su cambio de situación financiera. Qué irónico. El mundo entero pronto sabría que soy millonaria, excepto las 2 personas que más necesitaban saberlo. Después de firmar todos los papeles necesarios, el señor Rivera me entregó una tarjeta de débito temporal. Puede usar esto para gastos inmediatos mientras procesamos la transferencia completa. El límite diario es de $50,000. $50,000 diarios. Francisco trabaja todo un año para ganar menos que eso, y yo podía gastarlo en un día sin ni siquiera parpadear. Pero no iba a gastarlo. Todavía no. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré un mensaje en mi contestadora. Era la voz de Francisco, pero sonaba diferente. Tenso, preocupado. Mamá, soy Francisco. Llámame cuando llegues. Es importante. Esperé 2 horas antes de devolverle la llamada. 2 horas durante las cuales preparé una taza de té reutilizando la misma bolsita de siempre y practiqué mi voz de mujer preocupada y vulnerable. Francisco, recibí tu mensaje. ¿Está todo bien? Mamá. Su voz sonaba extraña, casi avergonzada. Necesito hablar contigo sobre algo. Por supuesto, mijo. ¿Qué pasa? Es que, bueno, las cosas han estado difíciles últimamente. El negocio no está yendo como esperaba y tenemos algunas deudas que necesitamos saldar pronto. Ah, qué interesante. Mi hijo, que hacía 2 semanas se negó a darme $10 para medicinas que mantienen latiendo mi corazón, ahora tenía problemas financieros y necesitaba ayuda. ¿Cuánto necesitas, man? Pregunté.
fingiendo la preocupación maternal que él esperaba escuchar. Son $50,000, mamá. Sé que es mucho dinero, pero si no los consigo pronto, podríamos perder la casa. $50,000. Exactamente lo que yo podía gastar en un día sin afectar mi fortuna. La ironía era tan deliciosa que tuve que morderme los labios para no reírme. Ay, Francisco, mi amor, ¿50,000? Yo no tengo esa clase de dinero. Ya sabes cómo vivo. Apenas me alcanza para las medicinas. Lo sé, mamá, pero pensé que tal vez conoces a alguien o que podrías pedirle prestado a algún familiar. Mijo, ¿no te dijiste hace 2 semanas que ya no podían ayudarme y que necesitaba valerme por mí misma? ¿Cómo esperas que yo tenga contactos financieros si, según ustedes, soy una vieja inútil, sin trabajo? Silencio incómodo al otro lado de la línea. Mamá, eso fue diferente. Esto es serio. Podríamos perder todo. Y yo podría haber muerto sin mis medicinas, pero eso no pareció importarte. Mamá, por favor. Sabes que te amo, solo que... ¿Solo qué, Francisco? Solo que Brielle tenía razón. Necesitas ser más independiente, pero esto es diferente. Esto es una emergencia real. Una emergencia real. Aparentemente, una mujer de 67 años, necesitando medicinas para el corazón, no clasificaba como emergencia real, pero las deudas de su negocio fallido sí. Lo siento, mijo. No tengo esa cantidad de dinero, ni conozco a nadie que la tenga. Tal vez deberías buscar un trabajo de medio tiempo, como me sugeriste a mí. Después de colgar, me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando las llaves doradas que había guardado en un sobre. Llaves que Francisco no podía ni imaginar que existían. Llaves de propiedades que había estado comprando en secreto durante las últimas 2 semanas. Ayer había comprado una hermosa casa en Colinas del Sol, lote 15, una mansión de $2,5 millones con vista panorámica de la ciudad, 4 habitaciones principales, jardín con piscina y un silencio absoluto que contrastaba brutalmente con los ruidos constantes de mi apartamento actual. También había puesto una oferta en una pequeña cabaña en las montañas, un lugar donde podría ir cuando necesitara escapar completamente del mundo. Y había comenzado los trámites para comprar un edificio de apartamentos que convertiría en vivienda asequible para personas mayores, personas como la que Francisco creía que yo era. Pero él no sabía nada de esto. Para Francisco y Brielle, yo seguía siendo la misma mujer quebrada que vivía de cheque en cheque, la carga familiar que se negaba a buscar trabajo, la vieja problemática que los molestaba pidiendo dinero para medicinas. Esta tarde decidí ir al supermercado donde Brielle siempre hace sus compras, no para confrontarla, sino para observar, para ver cómo gastaba el dinero que Francisco se negaba a compartir conmigo. La encontré en el pasillo de cosméticos, llenando su carrito con productos que costaban más de lo que yo supuestamente ganaba en un mes. Una crema facial de $250, un perfume de $300, maquillaje de marcas que ni siquiera sabía que existían. Mientras llenaba su carrito con lujos innecesarios, yo fingí buscar algo en el pasillo contiguo. Pude escucharla hablando por teléfono con una amiga. No hemos visto a la suegra en 2 semanas. Desde que Francisco le dijo que ya no podíamos darle dinero. Honestamente, era hora. Ya estamos grandes para estar manteniendo a esa mujer. Se detuvo para examinar un esmalte de uñas de $80. Sí, exactamente. Si no puede costear sus medicinas, que consiga trabajo. Hay muchas mujeres de su edad trabajando en supermercados y lugares así. No sé por qué se cree especial. Continuó llenando su carrito mientras hablaba, añadiendo productos que sumaban más de $3,000 en una sola tarde de compras. Francisco se siente un poco culpable, pero yo le digo que no puede ser. Sus padres vivieron en una época diferente, donde no ahorraron para su retiro. Eso no es nuestro problema. Qué interesante filosofía. Los padres de una época diferente, que no ahorraron para el retiro, no merecían ayuda, pero una nuera de 38 años que nunca ha trabajado un día en su vida, merecía vivir en el lujo a costa del trabajo de su esposo. Cuando llegó a la caja, su total fue de $3,120. Pagó con una tarjeta de crédito, sin siquiera pestañear. $3,120 en una tarde, mientras que $10 para las medicinas de su suegra habían sido demasiado.
Esa noche, después de comer mi cena de arroz con frijoles de lata, saqué mi nuevo teléfono celular. No el teléfono viejo que Francisco conocía, sino el teléfono nuevo que había comprado para manejar mis nuevos asuntos financieros. Marqué el número del señor Rivera. Señor Rivera, soy Amalia. Quiero hacer una transferencia. Por supuesto, señora. ¿Cuánto necesita transferir y a dónde? Quiero pagar la hipoteca de la casa en Avenida Los Robles, 1851, anónimamente. ¿La dirección completa, señora? Le di la dirección de Francisco. Su casa, la casa que según él estaba en riesgo de perder porque no podía conseguir $50,000 prestados. ¿Cuánto debe en la hipoteca? $43,200. Perfecto. Lo haré como pago anónimo. ¿Algún mensaje especial? Sí. Que diga, de un benefactor que cree en las segundas oportunidades. Después de colgar, sonreí mientras miraba por la ventana de mi pequeño apartamento. Mañana Francisco recibiría una llamada de su banco informándole que alguien había pagado completamente su hipoteca. Se volvería loco tratando de averiguar quién fue su misterioso benefactor. Pero eso era solo el comienzo. Tenía muchas más sorpresas planeadas para mi querido hijo y mi adorable nuera. Mientras me preparaba para dormir, pensé en cómo serían sus caras cuando se dieran cuenta de que habían subestimado gravemente a la mujer que creían conocer. La mujer que consideraban una carga, una vieja inútil sin valor, estaba a punto de demostrarles que tengo mis propias maneras de resolver las cosas. Y cuando llegara el momento adecuado, cuando estuviera lista para revelar mi verdadera identidad, Francisco y Brielle aprenderían que a veces las personas subestiman exactamente a quien no deben. La llamada llegó exactamente como esperaba. Eran las 9 de la mañana de un martes cuando el teléfono sonó en mi pequeño apartamento. Reconocí el número inmediatamente. Francisco. Pero esta vez su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la voz fría y distante de hace 3 semanas, ni la voz desesperada de cuando necesitaba $50,000. Era una voz confundida, casi asustada. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Sí, mijo. ¿Cómo estás?» Mantuve mi tono suave y maternal, el mismo tono que he usado toda mi vida, incluso cuando me han lastimado. «Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo». Me acomodé en mi vieja silla de la cocina, la que cruje cada vez que me siento, y sonreí. Este era el momento que había estado esperando. «Claro, Francisco. ¿Qué pasa? ¿Tú conoces a alguien con mucho dinero? ¿Algún familiar rico del que nunca me hayas hablado? ¿Algún amigo de papá que tal vez...» «¿Por qué preguntas eso, mijo?» Pude escuchar cómo respiraba profundamente antes de responder, como si estuviera tratando de procesar algo imposible de entender. «Mamá, ayer el banco me llamó. Alguien pagó toda nuestra hipoteca. Los $43,200 que debíamos, completamente». Fingí sorpresa, abriendo la boca exageradamente aunque él no pudiera verme. «¿Qué? ¿Quién haría algo así?» «Eso es exactamente lo que estoy tratando de averiguar. El banco dice que fue un pago anónimo, que solo dejaron un mensaje diciendo algo sobre un benefactor que cree en segundas oportunidades». «Qué extraño», murmuré, permitiendo que mi voz sonara genuinamente confundida. «¿No tienes idea de quién podría ser?» «Ninguna. Por eso te llamo. Pensé que tal vez tú conocías a alguien, algún amigo de la familia o algún pariente lejano con dinero que decidió ayudarnos». La ironía era tan deliciosa que tuve que cubrirme la boca para no reírme. Mi propio hijo, el mismo que se había negado a darme $10 para medicinas, estaba pidiendo mi ayuda para resolver el misterio de quién había pagado su casa. Y la respuesta estaba sentada en una cocina humilde, usando la misma ropa gastada de siempre, hablando por un teléfono que necesitaba reparación. «No, mijo, no conozco a nadie con esa clase de dinero. Ya sabes cómo es mi círculo social. Personas como yo, jubiladas, viviendo con lo mínimo». «Pero mamá, $43,000 no es algo que alguien pague por casualidad. Tiene que ser alguien que nos conoce, que sabe de nuestra situación». «¿Le has preguntado a Brielle? Tal vez ella conoce a alguien». «Sí, ya hablé con ella. Está tan confundida como yo.
Dice que debe ser algún error del banco, que tal vez se confundieron de cuenta. Por supuesto que Brielle pensaría eso. Para alguien como ella, era imposible concebir que alguien pagara una deuda ajena sin esperar algo a cambio. ¿Y qué dice el banco? Que no hay error, que el pago fue intencional, en efectivo y completamente legal. Mamá, esto no tiene sentido. ¿Por qué alguien pagaría la hipoteca de nuestra casa? Me levanté y caminé hacia la ventana de mi sala, mirando hacia el vecindario donde había vivido durante tanto tiempo. Cada casa pequeña, cada carro viejo estacionado en la calle, cada detalle de esta vida que estaba a punto de dejar atrás. No sé, mijo, pero tal vez deberías estar agradecido en lugar de preocupado. ¿No es una bendición que alguien haya decidido ayudarte? Sí, pero... Su voz se desvaneció. Es que me tiene nervioso, mamá. La gente no hace cosas así sin razón. ¿Y si quien lo hizo quiere algo a cambio? ¿Y si es algún tipo de trampa? Una trampa. Mi hijo estaba tan acostumbrado a tomar sin dar que no podía concebir un acto de generosidad genuino, incluso cuando él era el beneficiario. Francisco, a veces las cosas buenas simplemente pasan. Tal vez alguien que pasó por dificultades similares decidió ayudar. Puede ser. No sonaba muy convencido. Mamá, ¿estás segura de que no conoces a nadie? ¿Algún antiguo jefe de papá? ¿Algún vecino que se haya mudado y ahora tenga dinero? Estoy segura, mijo, pero si descubres quién fue, asegúrate de darles las gracias apropiadamente. Después de colgar, me quedé de pie en la ventana durante largos minutos, observando la vida común y corriente del vecindario. Pero en mi mente ya estaba planeando el siguiente paso. Esa tarde salí de mi apartamento vestida con mi ropa de siempre, pero esta vez llevaba algo diferente en mi bolsa. Una cámara pequeña que había comprado para documentar ciertos momentos importantes que se avecinaban. Fui al centro comercial donde Brielle frecuenta, específicamente a la joyería donde había visto que compraba sus accesorios caros. Me senté en la banca del área común, fingiendo descansar mientras leía una revista que había tomado de la sala de espera de un médico. Como esperaba, Brielle llegó alrededor de las 3 de la tarde, pero esta vez no estaba sola. Venía con una amiga, una mujer rubia que reconocí como vecina suya. Ambas entraron a la joyería, riendo y conversando animadamente. Desde mi posición pude escuchar fragmentos de su conversación. No entendemos de dónde salió el dinero, decía Brielle mientras examinaba una pulsera de diamantes. Francisco está obsesionado tratando de averiguar quién pagó la hipoteca. ¿Cuánto era?, preguntó la amiga. 43,000. Imagínate, alguien simplemente pagó toda nuestra deuda de la casa. ¿No tienen idea de quién pudo ser? Ninguna. Francisco hasta llamó a su mamá pensando que tal vez ella conocía a algún familiar rico escondido. Ambas se rieron. ¿Su mamá? ¿La que vive en ese apartamento horrible y siempre está pidiendo dinero? Exactamente. Pobre Francisco. Está tan desesperado por respuestas que hasta cree que su mamá podría tener conexiones con millonarios. Se rieron aún más fuerte, y Brielle añadió: honestamente, fue un alivio cuando Francisco finalmente le puso límites. Ya era hora de que parara de comportarse como si fuéramos responsables de mantenerla. Hiciste bien en convencerlo. Los padres de esa generación no entienden que los hijos también tienen sus propias vidas. Brielle compró la pulsera de diamantes que costaba $2,500. $2,500 en una pulsera que usaría tal vez 3 veces, mientras que $10 para las medicinas de su suegra habían sido demasiado. Esa noche, mientras cenaba mi arroz con frijoles de siempre, sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Amalia, soy el señor Rivera, su asesor financiero. Hola, señor Rivera, ¿cómo está? Muy bien, gracias. La llamo para confirmarle que el primer pago se procesó exitosamente y para discutir los siguientes pasos de su plan. Perfecto. ¿Cuándo podremos proceder con la siguiente fase? Cuando usted guste, señora. Los documentos de la propiedad en Colinas del Sol están listos y también tengo las llaves de su nueva mansión. ¡Excelente! ¿Y qué hay de la otra transferencia que le pedí?
La donación al refugio de ancianos San José está lista para ser procesada. $500,000 como usted solicitó. $500,000 para ayudar a personas mayores que realmente necesitaban asistencia. Personas como la que Francisco y Brielle creían que yo era. Proceda con esa donación, señor Rivera. Y también quiero que prepare otra transferencia. Dígame. Quiero pagar anónimamente la tarjeta de crédito de la señora Brielle Mendoza. Todos sus saldos pendientes. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Está segura, señora? Según nuestras investigaciones, la señora tiene deudas por $38,000 en múltiples tarjetas. Estoy segura que el pago aparezca como regalo de un admirador secreto. Muy bien. ¿Algún mensaje específico? Sí. Que diga, para alguien que sabe valorar las cosas finas de la vida. Después de colgar, salí a caminar por el vecindario. Era una noche fresca y las calles estaban tranquilas excepto por el sonido ocasional de algún televisor encendido o niños jugando en algún patio. Mientras caminaba, pensé en cómo reaccionaría Brielle cuando descubriera que alguien había pagado todas sus deudas de tarjetas de crédito. Se volvería loca tratando de averiguar quién era su admirador secreto. Tal vez incluso comenzaría a sospechar que tenía algún pretendiente rico observándola desde las sombras. La idea me hizo sonreír. Mi nuera, que me consideraba una vieja insignificante, estaba recibiendo generosidad de la misma persona a quien había llamado una carga inútil. Pero esto era solo el comienzo. Tenía planes mucho más elaborados para Francisco y Brielle. Planes que revelarían no solo quién era yo realmente, sino también quiénes eran ellos en verdad. Cuando regresé a mi apartamento, saqué un cuaderno pequeño donde había estado llevando un registro de todos mis movimientos financieros secretos. En la página de hoy escribí: Fase 2 completada. Francisco confundido por el pago de la hipoteca. Brielle pronto recibirá su sorpresa, preparándose para la fase 3. Cerré el cuaderno y lo guardé en el mismo lugar donde mantenía mi Biblia con el boleto ganador. Pronto, muy pronto, ya no necesitaría esconder nada. Pero por ahora, disfrutaría viendo cómo Francisco y Brielle trataban desesperadamente de resolver el misterio de su benefactor anónimo, sin saber que la respuesta estaba viviendo a menos de 20 minutos de su casa, en un pequeño apartamento que olía a humedad, usando ropa gastada y reutilizando bolsitas de té. Mañana sería otro día de actuación, otro día de fingir ser la mujer que ellos creían que era. Pero cada día me acercaba más al momento en que podría quitarme la máscara para siempre. El momento había llegado. Después de un mes de juegos silenciosos, de pagos anónimos y misterios sin resolver, era hora de que Francisco y Brielle vieran la verdad con sus propios ojos, pero no de la manera que ellos esperaban. Esta mañana me desperté diferente. No me vestí con mi ropa gastada de siempre. En su lugar, abrí el armario nuevo que había mandado instalar en mi habitación, lleno de ropa elegante que había estado comprando en secreto durante las últimas semanas. Elegí un vestido azul marino de diseñador, zapatos de cuero italiano y un collar de perlas auténticas que costaba más de lo que Francisco ganaba en 3 meses. Me miré al espejo y por primera vez en décadas vi a la mujer que realmente era. No la viuda empobrecida que vivía de caridad familiar, sino una mujer de 67 años con la dignidad y el poder que siempre debía haber tenido. A las 10 de la mañana, marqué el número de Francisco. ¿Mamá? Su voz sonaba cansada. Según mis fuentes, había pasado las últimas 2 semanas tratando obsesivamente de resolver el misterio de quién estaba pagando sus deudas. Buenos días, mijo. ¿Cómo están todos? Bien, mamá, aunque un poco confundidos. ¿Te acuerdas de lo que te conté sobre alguien que pagó nuestra hipoteca? Sí, claro. ¿Descubriste quién fue? No, pero ayer pasó algo aún más extraño. Brielle recibió una llamada de la compañía de su tarjeta de crédito. Alguien pagó todas sus deudas, $38,000. Fingí sorpresa, aunque por dentro estaba disfrutando cada segundo de su confusión. ¿En serio? ¿Quién haría algo así? No tenemos idea, mamá.
Esto ya no puede ser coincidencia. Alguien nos está observando, alguien que sabe exactamente cuáles son nuestras deudas financieras. ¿Y qué dice Brielle? Está asustada. Piensa que tal vez es algún tipo de acosador o algo así. ¿Quién más sabría exactamente cuánto debemos en tarjetas de crédito? La respuesta era simple. Alguien con los recursos para investigar esa información. Alguien con suficiente dinero para contratar investigadores privados que descubrieran cada detalle de su situación financiera. Alguien como yo. Francisco, ¿has considerado que tal vez es genuinamente alguien que quiere ayudar? ¿Pero por qué? Porque alguien nos daría más de $80,000 sin conocernos. $80,000. Para mí era menos del 1% de mi fortuna. Para ellos era la diferencia entre la estabilidad financiera y la bancarrota. No sé, mijo. Pero mira el lado positivo. Están libres de deudas. Sí, pero ¿a qué costo, mamá? Esto no es normal. La gente no hace esto. Tal vez deberías estar agradecido en lugar de paranoico. Es difícil estar agradecido cuando no sabes qué esperar a cambio. Después de colgar, sonreí mientras terminaba de prepararme. Francisco tenía razón en estar nervioso. Esto era solo el comienzo, y lo que vendría después cambiaría su mundo para siempre. A las 11 de la mañana llegó la limusina. Había coordinado todo perfectamente con el señor Rivera. Una limusina negra elegante seguida por 3 SUVs negros con vidrios polarizados. Parecía la caravana de algún político importante o un empresario multimillonario. Desde la ventana de mi apartamento pude ver cómo los vecinos comenzaban a asomarse por sus ventanas y puertas, curiosos por saber qué estaba pasando en nuestro barrio humilde. Nunca habían visto vehículos tan lujosos en la calle Esperanza. Bajé las escaleras lentamente, saboreando cada paso. Cuando salí del edificio, el chofer ya estaba esperando con la puerta abierta. «Buenos días, señora Amalia», me dijo con una reverencia respetuosa. «Buenos días, Carlos». Me subí a la limusina, sintiendo el cuero suave bajo mis manos y respirando el aroma a nuevo que contrastaba brutalmente con los olores de humedad y cocina de mi apartamento. Las ventanas eran de vidrio polarizado, así que podía ver hacia afuera sin que nadie me viera a mí. Mientras nos alejábamos, vi a doña Mercedes, mi vecina de 60 años, hablando animadamente con otras mujeres del vecindario, todas especulando sobre quién podría haber sido la persona importante que acababa de irse en esa caravana de lujo. Nunca se imaginaron que había sido la misma mujer a quien habían visto durante años luchando con bolsas de mercado baratas y ropa de segunda mano. Le pedí a Carlos que manejara lentamente por la avenida Los Robles, pasando frente a la casa de Francisco. Quería ver si estaba en casa, si tal vez podría notar la caravana desde su ventana. Y efectivamente, cuando pasamos frente a su casa, vi movimiento en las cortinas de la sala. Alguien estaba espiando. «Carlos», le dije por el intercomunicador, «deténgase aquí por un momento». La limusina se detuvo exactamente frente a la casa de Francisco. Los 3 SUVs se alinearon detrás de nosotros, creando una formación intimidante que gritaba dinero y poder. A través del vidrio polarizado, pude ver cómo la cortina de la sala se movía más frecuentemente. Francisco y Brielle estaban definitivamente observando, probablemente preguntándose por qué una caravana tan importante se había detenido frente a su casa. Esperé exactamente 5 minutos. 5 minutos durante los cuales sabía que Francisco y Brielle estarían pegados a la ventana, sus mentes trabajando a toda velocidad tratando de entender qué estaba pasando. Entonces saqué mi teléfono nuevo y marqué el número de Francisco. «Diga, Francisco, soy yo, mamá. Mamá, ¿dónde estás? Hay unos carros muy raros parados frente a nuestra casa». ¿Carros raros? Sí, una limusina y 3 camionetas negras. Parecen de alguna película o algo así. ¿Tú los ves desde tu apartamento? Me reí suavemente. «No, mijo, no puedo ver tu casa desde aquí». Pero qué extraño, ¿verdad? Muy extraño. Brielle está asustada. Dice que tal vez tiene que ver con la persona que ha estado pagando nuestras deudas. ¿Por qué piensa eso? Porque esto no es normal, mamá. Primero alguien paga nuestra hipoteca, después las tarjetas de crédito de Brielle, y ahora aparecen estos carros lujosos frente a nuestra casa.
Todo está conectado. ¿Has pensado en salir a preguntar qué quieren? ¿Estás loca? ¿Y si son mafiosos o algo así? Mafiosos. Mi hijo pensaba que los mafiosos habían venido por él. La ironía era exquisita. Tal vez deberías salir y agradecer en caso de que sean las mismas personas que te han estado ayudando. No voy a salir, mamá. Esto me está dando muy mala espina. En ese momento, le hice una seña a Carlos para que continuara manejando. La limusina se puso en movimiento, seguida por los 3 SUVs, alejándose lentamente de la casa de Francisco. ¡Se están yendo!, exclamó Francisco por el teléfono. ¡Los carros se están moviendo! ¿Hacia dónde van? No sé, pero, mamá, esto me tiene muy preocupado. ¿Y si realmente es alguien peligroso? ¿Y si quieren algo a cambio de todo el dinero que nos han dado? Francisco, cálmate. Tal vez solo pasaban por el barrio. ¿Una limusina y 3 SUVs negros pasando casualmente por nuestro barrio? Mamá, por favor, esto definitivamente tiene que ver con nosotros. Tenía razón, por supuesto. Todo tenía que ver con él, pero no de la manera que se imaginaba. ¿Qué dice Brielle? Está histérica. Dice que deberíamos llamar a la policía, que esto no puede ser nada bueno. Bueno, mi amor, tal vez deberían estar agradecidos en lugar de asustados. Quien sea que los esté ayudando, claramente tiene buenas intenciones. ¿Buenas intenciones? ¿Quién tiene buenas intenciones gastando $80,000 en extraños? Alguien que ama a esos extraños más de lo que ellos jamás se imaginaron. Alguien a quien esos extraños rechazaron por $10 miserables. No sé, mijo, pero creo que deberías relajarte y disfrutar tu buena fortuna. Después de colgar, le pedí a Carlos que me llevara a mi destino final del día, la mansión en Colinas del Sol que había comprado la semana anterior. Mientras la limusina subía por las calles serpenteantes hacia el barrio más exclusivo de la ciudad, pensé en cómo se habían sentido Francisco y Brielle al ver esa demostración de poder y riqueza. Ellos, que me habían tratado como una carga, una vieja problemática que debía ser mantenida a distancia, acababan de ser testigos de un nivel de riqueza que nunca habían visto en persona. Y no tenían idea de que esa riqueza pertenecía a la misma mujer que se había negado a darle $10 para medicinas. Cuando llegamos a la mansión, Carlos abrió mi puerta y me ayudó a bajar. La casa era aún más hermosa de lo que recordaba. $2,5 millones de arquitectura perfecta, jardines impecables y una vista que abarcaba toda la ciudad. ¿Necesita algo más, señora Amalia?, preguntó Carlos. No por hoy, Carlos, pero mañana tengo algo muy especial planeado. Mientras él se alejaba con la caravana, me quedé parada frente a mi nueva casa, respirando el aire limpio y silencioso de las colinas. Mañana, Francisco y Brielle descubrirían la verdad. Mañana entenderían finalmente quién era Amalia en realidad. Pero por esta noche, disfrutaría sabiendo que en este momento, ellos estaban en su casa pagada por mí, libres de deudas gracias a mí, y aterrorizados por un poder que no entendían. Un poder que durante 67 años había estado escondido detrás de una máscara de humildad y necesidad. Un poder que estaba a punto de revelarse completamente. El momento de la revelación había llegado. Después de semanas de juegos psicológicos, de pagos misteriosos y demostraciones de poder, era hora de que Francisco y Brielle conocieran la verdad completa. Pero no iba a ser fácil para ninguno de nosotros. Esta mañana me desperté en mi mansión de Colinas del Sol por primera vez. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de seda, iluminando el espacioso dormitorio principal que era más grande que todo mi antiguo apartamento. El silencio era absoluto. No había ruidos de vecinos, no había calentadores defectuosos, no había recordatorios constantes de una vida de escasez. Me vestí cuidadosamente para la ocasión. Elegí un traje de chaqueta color crema que había comprado especialmente para este día, zapatos de cuero italiano y el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer de 67 años con dignidad, poder y suficiente dinero para cambiar vidas enteras. A las 10 de la mañana llamé a Francisco. «Mamá, ¿dónde has estado? He estado tratando de llamarte durante 2 días».
Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Sabía que la aparición de la limusina los había afectado profundamente. He estado ocupada, mijo. ¿Cómo están? No estamos bien, mamá. Para nada. Estos últimos días han sido una pesadilla. No sabemos qué pensar. No sabemos qué hacer. ¿Qué ha pasado? Después de que vimos esos carros frente a nuestra casa, Brielle no puede dormir. Está convencida de que estamos en peligro, que alguien nos está vigilando. ¿Y tú qué piensas? Honestamente, no sé qué pensar. Pero mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Aquí venía. La pregunta que había estado esperando durante semanas. Por supuesto, Francisco. ¿Qué quieres saber? ¿Estás segura de que no conoces a nadie con dinero? ¿Algún pariente lejano? ¿Algún amigo? ¿Alguien que tal vez papá conoció en el trabajo? Porque mamá, esto ya no puede ser coincidencia. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la tensión se acumulara. Francisco, creo que es hora de que hablemos en persona. ¿Puedes venir a verme esta tarde? ¿A tu apartamento? Claro, mamá. ¿A qué hora? No al apartamento, mijo. Te voy a dar una dirección nueva. Colinas del Sol, lote 15. ¿Colinas del Sol? Mamá, ese es el barrio más caro de la ciudad. ¿Qué vas a hacer ahí? Ven a las 3 de la tarde y trae a Brielle contigo. Pero mamá, Francisco, solo ven. Es importante. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Pasé las siguientes horas preparando todo para su llegada. Contraté a un servicio de catering para que preparara una mesa elegante en el jardín de la mansión, con vista panorámica a la ciudad. No porque quisiera impresionarlos con lujo, sino porque quería que vieran exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que yo no valía $10. A las 3 en punto, escuché el sonido de un motor en la entrada. Desde la ventana de la sala, pude ver el viejo Honda Civic de Francisco subiendo lentamente por el sendero de piedra hacia mi casa. Podía imaginar la confusión en sus caras mientras miraban las otras mansiones del vecindario, preguntándose qué estaba haciendo su madre pobre en un lugar como este. Francisco y Brielle bajaron del carro lentamente, mirando la casa con expresiones de total desconcierto. Brielle llevaba puesto uno de sus vestidos caros, probablemente pensando que iban a conocer a algún millonario excéntrico que había decidido ayudar a su familia. Francisco se había puesto su mejor traje, el mismo que usaba para ocasiones muy especiales. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. «Hola, Francisco. Hola, Brielle». Se quedaron parados en la entrada como estatuas, con las bocas abiertas, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Su madre, su suegra pobre y desesperada, estaba parada en la entrada de una mansión multimillonaria, vestida como una mujer adinerada, sonriendo como si esto fuera lo más natural del mundo. «Mamá», la voz de Francisco salió como un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? «Es mi casa, Francisco. Pasen, por favor». «¿Tu casa?» Brielle finalmente encontró su voz, aunque sonaba áspera y confundida. «¿Cómo puede ser tu casa?» Los guié hacia la sala principal, donde había preparado algunos documentos sobre la mesa de café de mármol. Francisco y Brielle me siguieron como zombis, sus ojos moviéndose constantemente alrededor de la habitación, tratando de entender cómo era posible que yo viviera en un lugar así. «Siéntense», les dije, señalando el sofá de cuero italiano que costaba más de lo que Francisco ganaba en 6 meses. Se sentaron mecánicamente, sus rostros pálidos y llenos de confusión. «Mamá», Francisco comenzó con voz temblorosa, «necesitas explicarme qué está pasando aquí. ¿Esta realmente es tu casa?» «Sí, Francisco. La compré hace 3 semanas». «¿La compraste?» Brielle se inclinó hacia adelante. «¿Con qué dinero? Tú no tienes dinero. Vives en ese apartamento horrible. Siempre estás pidiendo ayuda para medicinas». Sonreí y tomé uno de los documentos de la mesa. «Brielle, ¿recuerdas hace un mes cuando le pedí a Francisco $10 prestados para mis medicinas para la presión?» «Sí», respondió Francisco, todavía confundido. «Y te dije que no podíamos seguir manteniéndote, que necesitabas aprender a valerte por ti misma». «Exactamente».
¿Recuerdas lo que me dijiste exactamente? Francisco se removió incómodamente en su asiento. Le dije que ya no podíamos ayudarte cada vez que tuvieras problemas de dinero. Y Brielle, continué, volteando hacia ella, ¿recuerdas lo que dijiste sobre no mantener a una vieja desempleada? Brielle se puso roja, pero levantó la barbilla desafiante. Dije lo que cualquier persona adulta diría. No podíamos seguir siendo responsables de tus gastos. Tienes razón, asentí. $10 era demasiado para ustedes, demasiado para gastar en mantener viva a la mujer que crió a Francisco durante 42 años. Les mostré el documento que tenía en las manos. Este es mi boleto de lotería ganador, $17 millones. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Francisco y Brielle se quedaron mirando el papel como si fuera un objeto alienígena. ¿Qué? Francisco finalmente murmuró. Gané $17 millones en la lotería, 3 días antes de pedirte esos $10 para medicinas. La realización comenzó a filtrarse lentamente en sus rostros. Francisco se puso pálido, mientras que Brielle parecía estar teniendo dificultades para respirar. Espera, Brielle se levantó bruscamente. ¿Me estás diciendo que cuando pediste esos $10 ya tenías 17 millones? Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué mentiste? No mentí, Brielle. Solo no les dije algo que no era su incumbencia. Quería saber si después de todos estos años, después de todo lo que sacrifiqué por Francisco, ustedes realmente me amaban o si solo me toleraban por obligación. Francisco se puso de pie, su cara roja de ira y vergüenza. Esto es una trampa. Nos tendiste una trampa. No, Francisco, les di una oportunidad de mostrar quiénes eran realmente, y lo hicieron. $10, gritó Brielle. Solo eran 10 miserables dólares. ¿Cómo íbamos a saber que tenías millones? Ese es exactamente el punto, Brielle. La cantidad no debería haber importado. Era tu suegra, pidiendo ayuda para medicinas que mantienen su corazón funcionando. Y ustedes dijeron que no. Francisco comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Mamá, esto no es justo. Si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido qué, Francisco. Si hubieran sabido que tenía dinero, ¿me habrían tratado mejor? ¿Esa es la clase de amor que me ofrecen? ¿Amor condicional basado en mi cuenta bancaria? ¡No es eso! Su voz se quebró. Es que me consideraron una carga, una vieja inútil que debía buscar trabajo para pagar sus propias medicinas. Me levanté y tomé otro documento de la mesa. ¿Saben qué más descubrí durante estas semanas? Descubrí exactamente cuánto dinero gastan ustedes en cosas innecesarias. Brielle, solo en la semana pasada gastaste $2.500 en una pulsera, 1.200 en zapatos y 800 en una cena. Todo eso en una semana. Brielle retrocedió como si le hubiera pegado. ¿Me has estado espiando? No necesitaba espiarte. Cuando tienes mi cantidad de dinero, es fácil obtener información. Francisco se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dios mío, mamá, ¿qué hemos hecho? Lo que hicieron fue mostrarme exactamente quiénes son, y ahora yo les voy a mostrar quién soy yo. Tomé el último documento de la mesa. Esta es la escritura de su casa, la que alguien misteriosamente les pagó. Era yo. También pagué las tarjetas de crédito de Brielle. $81.000 en total. Brielle se desplomó en una silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué nos ayudaste después de lo que dijimos? Porque a pesar de todo, Francisco sigue siendo mi hijo, y quería darles una última oportunidad de entender el valor del amor incondicional. Francisco levantó la cabeza, con los ojos rojos. Mamá, lo siento muchísimo. Si pudiéramos retroceder. Pero no pueden, Francisco. Las palabras ya fueron dichas. Las decisiones ya fueron tomadas. Me quedé de pie frente a ellos, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Durante 67 años, he puesto a todos los demás antes que a mí misma. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad, Francisco. Vendí mi anillo de bodas para ayudarte con el enganche de tu primera casa. Cuidé a tus hijos cuando Brielle no quería sacrificar su figura después del embarazo.
Mamá, y cuando finalmente necesité algo de ustedes, algo tan pequeño como $10 para mantener mi corazón funcionando, ustedes me dijeron que buscara trabajo. El llanto de Brielle se intensificó, pero yo ya no sentía la necesidad de consolarla. Así que ahora les voy a decir algo muy importante. Han perdido a su madre y suegra. No porque no tenga dinero para ayudarlos, sino porque no tienen corazón para amarme. Francisco se levantó bruscamente. No puedes hacer esto. Somos familia. La familia no rechaza a sus mayores cuando necesitan ayuda. Ustedes no quisieron ser mi familia cuando pensaron que yo no tenía nada que ofrecerles. Ahora que saben que sí tengo algo, quieren volver a ser familia. Pero ya es demasiado tarde. Mamá, por favor. Francisco se acercó a mí. Dame otra oportunidad. Podemos cambiar. Francisco, la oportunidad ya la tuvieron, y la desperdiciaron por $10. En ese momento entendieron que no había vuelta atrás, que su decisión de rechazar a una anciana necesitada había costado más de lo que jamás podrían imaginar. Habían perdido a su madre por $10, y ahora tendrían que vivir con esa realidad para siempre. 6 meses han pasado desde aquel día en mi mansión cuando Francisco y Brielle descubrieron la verdad. 6 meses de paz, de dignidad recuperada, de una vida que finalmente es mía. Me despierto cada mañana en mi habitación principal, donde la luz del sol se filtra suavemente a través de cortinas de seda italiana. El silencio absoluto de las colinas del sol es un regalo que nunca doy por sentado, después de tantos años escuchando el ruido constante de vecinos y calentadores defectuosos en mi viejo apartamento. Esta mañana es especial. Es mi cumpleaños 68, y por primera vez en décadas lo celebraré rodeada de personas que realmente me aman. Me visto con un vestido verde esmeralda que compré la semana pasada, no porque necesite impresionar a nadie, sino porque finalmente puedo darme estos pequeños lujos sin sentir culpa. El collar de perlas de mi madre descansa perfectamente sobre el escote, un recordatorio de la mujer fuerte de quien heredé más que solo joyas. Bajo las escaleras de mármol hacia el jardín, donde Rosa, mi nueva asistenta, ha preparado una mesa elegante bajo la pérgola de flores. No es una empleada cualquiera, es una mujer de 50 años que perdió su trabajo durante la pandemia y necesitaba una segunda oportunidad. Ahora maneja mi casa con eficiencia y cariño genuino. Buenos días, señora Amalia, me saluda con una sonrisa cálida. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Rosa. ¿Ya llegaron los invitados? El señor Rivera acaba de llegar, y la señora González viene subiendo por el sendero. El señor Rivera, mi asesor financiero, se ha convertido en algo más que un empleado. Es un hombre de 65 años, viudo como yo, que entiende el valor de la compañía auténtica. No busca mi dinero, tiene el suyo propio. Busca mi conversación, mi risa, mi compañía. Y yo disfruto inmensamente la suya. La señora González es Carmen, una mujer de 72 años que conocí en el centro de día para adultos mayores, donde ahora soy voluntaria 3 días a la semana. Ella perdió a su familia en un accidente hace 10 años y desde entonces vive sola. Pero no es una soledad triste. Es una mujer independiente y llena de historias fascinantes sobre sus viajes por el mundo cuando era joven. Amalia. Carmen se acerca con los brazos abiertos, cargando un regalo envuelto en papel dorado. 68 años de sabiduría. La abrazo fuertemente. Este es el tipo de afecto que había extrañado durante años sin siquiera darme cuenta. Carmen, no tenías que traer nada. Tonterías. Es un libro de cocina italiana. Pensé que podrías invitarme a cenar cuando aprendas algunas recetas nuevas. Nos sentamos alrededor de la mesa mientras Rosa sirve café colombiano auténtico y pasteles que mandé traer de la mejor pastelería de la ciudad. No porque necesite demostrar mi riqueza, sino porque estas personas merecen lo mejor que puedo ofrecerles. ¿Cómo van los planes para el centro de día?, pregunta el señor Rivera. Sonrío con orgullo. Es mi proyecto más importante de estos meses. Estoy financiando la construcción de un centro de día para adultos mayores en el barrio donde vivía antes. Un lugar donde personas como Carmen puedan socializar,
aprender nuevas habilidades y sentirse valoradas en lugar de olvidadas. La construcción comenzará el próximo mes. Tendrá biblioteca, talleres de arte, cocina comunitaria y un jardín donde puedan cultivar sus propias plantas. ¡Qué maravilloso!, Carmen aplaude. Ojalá hubiera existido algo así cuando me mudé aquí hace 10 años. Bueno, existirá para las próximas generaciones de adultos mayores. Y también estoy estableciendo un fondo para que siempre sea gratuito. Mientras conversamos, mi teléfono suena. Es un número que reconozco pero que no he contestado en meses. Francisco. ¿Vas a responder?, pregunta el señor Rivera, notando mi expresión. No, ya no hay nada que hablar. Pero el teléfono sigue sonando. Después de la quinta llamada, Carmen me mira con curiosidad. «Es alguien importante. Es mi hijo», respondo simplemente. «¿Tu hijo? ¿Por qué no contestas?». Le explico brevemente la historia, la prueba de los $10, el rechazo cruel, la revelación posterior. Carmen y el señor Rivera escuchan en silencio, sus expresiones cambiando de curiosidad a indignación. $10. Carmen sacude la cabeza. Por $10 perdió a su madre. Fue su elección, respondo con calma. Yo solo les mostré quiénes eran realmente. El teléfono para de sonar, pero un minuto después llega un mensaje de texto. A pesar de mí misma, lo leo. «Mamá, por favor, hoy es tu cumpleaños. Solo quiero desearte feliz cumpleaños. He estado yendo a terapia. Entiendo lo que hice. Por favor, dame una oportunidad de disculparme apropiadamente». Muestro el mensaje a mis invitados. «Suena sincero», comenta el señor Rivera. «Tal vez», respondo, «pero la sinceridad después del daño no borra el daño». «¿No crees en las segundas oportunidades?», pregunta Carmen suavemente. «Claro que sí. Le di $81,000 en segundas oportunidades cuando pagué sus deudas. Pero eso no significa que tengo que permitir que vuelvan a lastimarme». Mientras hablamos, Rosa se acerca discretamente. «Señora Amalia, hay un joven en la entrada. Dice ser su nieto Mateo. Quiere entregarle algo». Mi corazón se acelera. Mateo, el hijo de Francisco, tiene 19 años ahora. Siempre fue un niño dulce, pero en los últimos años había sido influenciado por las actitudes de sus padres hacia mí. «¿Qué quiere entregar?». «Una carta», dice. «Y dice que después se irá si usted no quiere verlo». Miro a Carmen y al señor Rivera, buscando consejo silenciosamente. «Los nietos no son responsables de los errores de sus padres», dice Carmen sabiamente. «Dile que puede acercarse al jardín, pero solo por unos minutos». Unos momentos después, Mateo aparece caminando nerviosamente por el sendero. Ha crecido mucho. Ya es un hombre joven, alto y delgado como su abuelo era a esa edad. En sus manos lleva un sobre blanco. «Hola, abuela». «Hola, Mateo. ¿Te ves diferente? ¿Te ves feliz?». Sonrío. Me siento feliz. «Abuela, vengo a traerte esto». Extiende el sobre. «Es de mi parte, no de papá o mamá. Ellos ni siquiera saben que vine». Tomo el sobre, pero no lo abro inmediatamente. «¿Cómo supiste dónde vivía?». «Busqué en internet. Cuando te mudaste, toda la familia empezó a hacer preguntas. Algunas personas del barrio hablaron sobre una señora que se había ido en una limusina». «¿Y qué piensas de todo esto?». Mateo se sienta en la orilla de una silla, claramente nervioso. «Pienso que mis padres fueron muy crueles contigo. Cuando me enteré de lo que pasó con los $10 para tus medicinas. Abuela, yo tenía dinero ese día. Si me hubieras llamado a mí, yo te hubiera dado $100 sin preguntar nada». Siento cómo se me humedecen los ojos. Este joven, que apenas está comenzando su vida adulta, tiene más corazón que su padre y su madre juntos. «Ábrete la carta cuando quieras», continúa Mateo. «Solo quería que supieras que yo siempre te he querido. Incluso cuando mis padres hablaban mal de ti, yo recordaba cómo me cuidabas cuando era pequeño, cómo me leías cuentos, cómo me defendías cuando me metía en problemas». Mateo: «No quiero nada de ti, abuela, ni dinero, ni regalos, ni nada. Solo quería que supieras que hay alguien en la familia que te respeta y te ama por quien eres, no por lo que tienes». Se levanta para irse, pero lo detengo. «Mateo,
¿Quieres quedarte a almorzar? Sus ojos se iluminan. ¿En serio? ¿En serio? Y así es como paso mi cumpleaños 68. Rodeada de una mujer que se ha convertido en la hermana que nunca tuve, un hombre que me corteja con respeto y paciencia, una empleada que se ha vuelto familia, y un nieto que me recuerda que el amor verdadero puede existir incluso en las familias más complicadas. Más tarde, cuando todos se han ido excepto Mateo, finalmente abro su carta. Está escrita a mano, con la letra cuidadosa de alguien que se tomó tiempo para escoger cada palabra. Querida abuela, sé que no puedo cambiar lo que mis padres hicieron. Sé que $10 se convirtieron en la diferencia entre tener una abuela y no tenerla. Pero quiero que sepas que yo veo tu valor. Siempre lo he visto. No necesito que seas rica para quererte, pero me alegra saber que ahora puedes vivir con la dignidad que siempre mereciste. Si algún día quieres que forme parte de tu nueva vida, estaré aquí. Si no, entenderé. Solo quería que supieras que existo alguien que te ama incondicionalmente. Feliz cumpleaños. Con amor, Mateo. Cuando termino de leer, Mateo me observa nerviosamente desde el otro lado de la mesa. ¿Está bien?, pregunta. Está perfecta, respondo. Y es la verdad. Esa noche, después de que Mateo se va con una promesa de visitarme la próxima semana, me siento en mi terraza con vista a la ciudad. Las luces se extienden hasta el horizonte, y por primera vez en mi vida adulta, siento que pertenezco exactamente donde estoy. Mi teléfono vibra una vez más. Otro mensaje de Francisco. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería decirte que el centro de día que estás construyendo es hermoso. Lo vi en las noticias. Estoy orgulloso de ti. Siempre debí haber estado orgulloso de ti. Lo leo sin emoción. Es un mensaje bonito, pero llega 6 meses tarde y $17 millones tarde. Borro el mensaje sin responder. Me levanto y camino hacia mi habitación, pasando por la galería donde he colgado fotos de mi nueva vida. Carmen y yo en nuestro club de lectura, el señor Rivera y yo en una cena elegante, Rosa y su familia en la cena de Navidad que organicé en mi casa, Mateo y yo plantando flores en el jardín. No hay fotos de Francisco o Brielle. No hay espacio en mi nueva vida para personas que solo me valoran cuando es conveniente para ellas. Mientras me preparo para dormir, reflexiono sobre estos 6 meses. Francisco y Brielle perdieron más que mi dinero cuando me rechazaron por $10. Perdieron la oportunidad de tener una madre y suegra que los habría amado incondicionalmente. Perdieron la posibilidad de que sus hijos crecieran conociendo a una abuela que los habría mimado y protegido. Perdieron una mujer que habría estado ahí para ellos en sus momentos más difíciles. Y yo gané algo que no sabía que había perdido, mi propia autoestima. Durante 67 años viví creyendo que mi valor dependía de cuánto podía dar a otros. Ahora entiendo que mi valor es inherente, que merezco amor y respeto simplemente por ser quien soy. Francisco me enseñó una lección valiosa cuando se negó a darme $10 para mis medicinas. Me enseñó que había estado desperdiciando mi amor en personas que no lo apreciaban. Y yo le enseñé una lección valiosa a él. Le enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el amor de una madre no es infinito cuando no es correspondido, y que $10 pueden costar mucho más de lo que jamás imaginaría. Ahora vivo rodeada de personas que me eligen cada día, no por obligación o interés, sino por amor genuino, y eso, descubrí, vale más que todos los millones del mundo. Esta noche me duermo en paz, sabiendo que finalmente estoy viviendo la vida que siempre merecí. Una vida donde mi valor no se mide por lo que puedo dar, sino por quién soy. Y quién soy es una mujer de 68 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma.